Como hemos dicho, que ha sido uno de los deseos más grandes del corazón de nuestro Señor antes de su partida, antes de la crucifixión, y es por la cual oró, por la unidad, porque es un tema, la unidad es un tema tan difícil de ponernos de acuerdo, ¿sí? La unidad entre pastores, la unidad entre iglesias, la unidad zonal, donde hay mucha iglesia. Qué bueno sería que en zona norte se unan las iglesias, como hay en otras zonas que trabajan Iglesia Unida, no importa la denominación, el cartel, sí, trabajan unidos y logran muchas cosas unidas, porque el punto es poder alcanzar una sociedad que se derrumba y quitarnos esa capa del egoísmo, del yo, y poder algún día trabajar en conjunto con otras iglesias, con otros pastores. Qué bueno sería, especialmente aquí en la zona norte, que se pueda romper esa barrera, ¿sí? Ese impedimento que impide alcanzar tantas cosas, hermano, tantas cosas realmente. Efesios, capítulo 4, del verso 1 al 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando, en otra versión dice tolerando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Cuál es la idea principal del escritor? Acá hay una idea principal que suelta el escritor, ¿sí? Que recomienda Pablo, a quien se le atribuye, ¿sí? esta epístola, ¿sí? Recomienda a los hermanos, a los efesios, que se esfuercen por guardar la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. No es de una congregación, no es algo mío, sino algo que viene de Dios, que viene del Espíritu. Esa es la recomendación de Pablo, ¿sí? a los efesios, que se esfuercen, porque yo tengo que esforzarme en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Qué es el vínculo de la paz? Encontramos también una verdad profunda, una verdad bíblica profunda, ¿sí? Que es soportarnos con paciencia y en amor los unos a los otros, poder tolerarnos, soportarnos, caminar juntos, más allá de nuestras diferencias, ¿sí? En amor. Es un punto tan importante, en amor, los unos con los otros. La idea principal es un llamado a los cristianos a vivir de manera digna, ¿sí? Del llamamiento de Dios, manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto se logra a través de una vida, ¿sí? Caracterizada por la humildad, la mansedumbre, la paciencia y soportando unos a otros. Solamente así se puede lograr. Podemos tener el conocimiento, podemos, hermano, hablar en lenguas, como lo hacían los corintios. Los corintios tenían un gran problema, y lo explica y lo dice el capítulo 3, un problema grande de inmadurez, que la inmadurez traía desunidad. Y sí, habían dones, había muchas cosas tan maravillosas del Espíritu, pero el pueblo no caminaba como el Señor quería que camine, en unidad. Yo le puse como título: vivan un llamamiento centrado en la unidad, ¿sí? Vivan un llamado, ¿sí? Centrado en lo que es la unidad. Nosotros sabemos que la carta de los Efesios se escribió más o menos o aproximadamente en el año 60, 62 después de Cristo. Algunos dicen en el año 64. Durante el primer encarcelamiento domiciliario del apóstol Pablo en Roma. Eso lo encontramos en Hechos 28. La carta está destinada a los efesios. Si una iglesia, una comunidad de creyentes, ¿sí? Que Pablo había
conseguido en su tercer viaje misionero. Pero creyentes, no solamente creyentes gentiles, sino había ahí judíos, ¿sí?, y creyentes. Por eso la recomendación de guardar esa unidad tan importante. Propósito de la carta es exhortar a los creyentes a vivir una vida digna de su llamado o de su salvación y a mantener la unidad y la armonía en la iglesia. Pablo los anima o los exhorta a vivir una vida humilde, paciente, amorosa y a esforzarse por mantener, ¿sí?, la unidad entre hermanos. No es fácil, venimos diciendo que no es fácil, hay que esforzarse, ¿sí? El apóstol, temiendo, por decir, después de su partida, por el consejo que le dio antes de despedirse en Hechos 20, ¿sí?, del 29 al 30, ahí le dice que se cuiden de aquellos que pueden entrar, ¿sí?, y dividir la iglesia. No solamente había un peligro en que una iglesia conformada por gentiles y judíos, sino había otro peligro, ¿sí?, la división de gentes que podían entrar, como dice, como perro que devoran la congregación. Y dice en el 30, y de la misma iglesia se levantan aquellos que pueden ser un instrumento de desunión, ¿sí?, dentro de la iglesia. Esa era una de las recomendaciones de Pablo. Ahora, ¿sí?, desde sus prisiones, le recomienda a los hermanos de Éfeso guardar la unidad del Espíritu. Ahora está encarcelado. Se lo recomendó al despedirse, pero ahora como que le recomienda, ¿sí?, estar en prisión, que puedan guardar esa unidad. Y nosotros sabemos cómo termina la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es una de las recomendaciones de Jesús a la iglesia? ¿Qué había pasado con la iglesia de Éfeso? ¿Se había enfriado qué? El primer amor. Y uno de los consejos: vuelvan a las primeras obras. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Qué pasó con esta iglesia con los años? ¿Qué entró en la iglesia, que minó esa comunidad, que debilitó esa comunidad tan hermosa, tan bella que era la iglesia de Éfeso? La recomendación de Pablo, quizá se confiaron, no cuidaron esa unidad, no sabemos qué pasó, pero algo pasó, que el amor de la iglesia se enfrió. Vuelvan a las primeras obras, vuelvan al primer amor. Es la recomendación, ¿sí? En el 4.1 dice: preso en el Señor. La carta a los Éfesos o a los Efesios tiene 6 capítulos. Los 3 primeros capítulos de la carta son doctrinal. Los otros 3 son prácticos, habla de la vida práctica, de lo doctrinal a la vida práctica. Entonces encontramos, sí, vuelvo a reiterar, los 3 primeros capítulos son doctrinales y los otros 3 son prácticos, de llevar lo que se enseña a la vida práctica. Preso en el Señor, ¿sí?, literalmente por causa de Cristo, por causa del Evangelio, ¿sí?, él fue a parar a la cárcel, una cárcel domiciliaria, donde le desafía a esta iglesia a andar o caminar en la unidad del Espíritu. Es un desafío a la iglesia, es un desafío a nosotros hoy en día. Sí, es desafiante lo que Pablo le dice a la iglesia, y hoy nos desafía a andar o caminar en la unidad del Espíritu. Si el amor de Dios es tan grande, si su salvación es tan poderosa, si Dios ha concedido una reconciliación así, entonces los creyentes han de vivir de un modo coherente, ¿sí?, a lo que la Biblia nos enseña, las recomendaciones de Dios. Tenemos que llevar una vida coherente. Han de valorar lo suficiente el amor de Dios como para permitir que éste les configure o nos moldee. ¿Sí? El amor de Dios, hermano, el amor de Dios
hace que nuestra vida se moldee, porque tener el amor de Dios, hermano, es amar a mi prójimo, al que está a mi lado, a mi vecino. Usted sabe los dos primeros mandamientos que resumen toda la ley: amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tener ese amor, tener el amor de Dios, hermano, me moldea, porque cuesta amar al prójimo, cuesta amarnos entre nosotros. Nos podemos querer, nos podemos apreciar, pero amarnos es otra cosa. ¿Sí? Yo aprecio a mi hermana, yo aprecio a mi hermano, pero cuando yo digo yo amo a mi hermano, yo estoy hablando de otras cosas, de algo muy profundo, de algo muy digno, de algo tan maravilloso que el Señor nos enseñó a través de su propia vida. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que ha enviado a su Hijo para que se entregara por nosotros. Hoy estamos en este lugar por el amor de Dios hacia nosotros, y alguien tuvo que pagar el precio por amor, y fue su Hijo. Observe que el término llamamiento se utiliza para aludir a la salvación, y la responsabilidad de cada cristiano, no solamente de los ministros. No es un grupo de élite. Este llamamiento lo es a que todos los cristianos vivan de acuerdo con lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha enseñado. El apóstol Pablo, y voy a reiterar varias veces esto, hace un llamamiento a andar, caminar como es digno de nuestra salvación. Acá dice llamado, pero a lo que es digno de nuestra salvación. La palabra andar se encuentra 7 veces en la carta de los Efesios. Andar, caminar, está hablando de un modo de vivir, de una forma de vida totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Venimos de una vida de pleito, venimos de una vida desacomodada, venimos de una vida, hermano, que todo nos da lo mismo, venimos de vidas conflictivas, pero cuando llegamos a Cristo, todo cambia en nuestra vida, todo se transforma. Entonces la palabra andar se encuentra 7 veces y describe todo el estilo de vida de una persona, un andar diferente, un andar digno. Es aquel que es consecuente con la posición digna de un cristiano como miembro del cuerpo de Cristo. El término digno es descrito con belleza en 1 de Juan 2:6. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que permanecemos en Cristo, porque acá hay una palabra clave en esta carta, en Cristo, esa palabra en Cristo. Usted, si lee esta carta, usted va a encontrar siempre esa palabra en Cristo, en Cristo. Entonces, si permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Si yo permanezco en Cristo, debo andar como Él anduvo. Debo caminar como Él caminó acá en la tierra. Por ejemplo, hemos dicho que se nombra 7 veces el capítulo 2, verso 2, en los cuales anduviste y en otro tiempo caminábamos en diversiones, en pleitos, en discusiones, en contiendas, en otro tiempo, cuando no conocíamos a Cristo, en otros tiempos, cuando seguíamos la corriente de este mundo, en otros tiempos. Este tiempo es diferente. 2:10, obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, caminemos en ellas. 4:1, anden como es digno del llamamiento que han sido llamados. 4:17, no anden ya como andan los gentiles. Ya nosotros no debemos andar así. Por eso habla de un estilo de vida totalmente diferente. Anden en amor,
Lo dice Efesios 5:2, 5:8, anden como hijos de luz. Y 5:15, así que tengan cuidado de su manera de andar, de vivir, de caminar, no como necios, sino como sabios. Entonces esto se trata de una forma de vida totalmente diferente. Por eso es el llamado a la unidad, es el llamado de Pablo a esta iglesia a la unidad. En el 4:2, en cada esfera de la vida, ¿sí?, es importante mostrar un espíritu parejo al de Cristo. Y tiene estos rasgos, ¿sí?, o 4 virtudes o pilares para la unidad, hemos dicho así. Humildad. La humildad es una virtud. La humildad es un pilar tan importante en la vida del cristiano para poder edificar la unidad. No es sorprendente que en todas las cartas de Pablo la humildad se presente como un elemento necesario, como un ingrediente necesario en la vida del cristiano. La humildad es uno de los ingredientes necesarios en nuestras vidas, aun cuando no se utilice específicamente la palabra humildad. Pablo subraya constantemente a sus lectores la necesidad de esta virtud, de ser humilde, porque bien sabe usted, y como conocedor de la Escritura, que Dios al soberbio, al orgulloso, lo mira de lejos. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra, lo mira de lejos, no quiere tener parte con personas así. Por eso Pablo subraya y recomienda e insta en la necesidad de esta virtud, de ser humilde. ¿Cuánto nos cuesta ser humilde? ¿Cuánto nos cuesta, hermano, tener esta virtud? Nos cuesta mucho la humildad. En otras cartas del apóstol vincula la humildad con la unidad, en el preciso punto en que comienza a establecer conclusiones éticas, como Colosenses capítulo 3, verso 12 al 15. ¿Qué dice? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Colosenses capítulo 3, del 12 al 15. Si usted lo tiene, me lo lee, por favor, en voz alta. Amén. ¿Cómo comienza el 12, Marcela? Vestido como escogido de Dios. Aquí hay prendas, ¿sí?, que contribuyen a este punto de lo que es la unidad. Vestido como escogido de Dios y santos, amables. Y ahí dice varias cosas por las cuales nosotros nos tenemos que poner ese ropaje. En Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8, no es necesario que lo leamos, usted conoce lo que habla en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, donde se describe la abnegada mentalidad de Cristo. Se despojó, ¿sí?, se hizo hombre, se despojó de eso, de su deidad, de su naturaleza, y se hizo hombre, dice la Biblia, y se humilló hasta la muerte. Es un ejemplo más claro que este es imposible. Aquel creador, aquel que lo hizo todo, aquel que creó todo, se hizo hombre, se humilló por usted y por mí, para que nosotros alcancemos salvación. ¿Quién es Él para que Él
se haga humilde? ¿Quién es Él para que tome nuestra forma? ¿Quién es Él? Pero por amor, porque esto es importante, por amor lo hizo. Por amor sacrificó su vida, sacrificó su posición, por amor a una humanidad que hoy le da la espalda. Por amor a una humanidad que no cree, a una humanidad que se caracteriza por ateos, a una humanidad que se dejan llevar por filosofía. Él pagó un alto precio por amor a una humanidad que hoy le da la espalda. Alto fue el precio. Y que la humanidad hoy no lo entiende. Humildad y mansedumbre. Hoy no lo entiende. Por eso el amor es sacrificial. Nos lleva a pagar un precio. A pagar un precio por amor a mi hermano, por amor a la iglesia. Me callo por amor. Bajo un cambio, lo pongo en neutro por amor a la salud de la iglesia. No porque yo tenga la razón absoluta, no porque yo estoy en lo cierto, no, por amor lo hago. Por amor lo hacemos, de no entrar en el terreno del pleito, no entrar en el terreno de que yo tengo la razón. Por amor uno lo hace. Y como dice la palabra, estimo a mi hermano, sí, aún más grande que yo. Más allá que tenga el conocimiento, más allá que tenga la razón. Estimo a mi hermano mejor que yo. Eso tiene que ver con la humildad, eso tiene que ver con mansedumbre, eso tiene que ver con el amor que tengo que tener hacia mi prójimo. Segunda virtud o pilar, la mansedumbre. Una olvidada virtud aparece con regularidad en las enumeraciones éticas de Pablo, lo cual demuestra el valor que él le atribuía. Por ejemplo, en Filipenses 4:5, ahí se utiliza una palabra que es griega, epiekes, que es igual a gentileza. Que es igual a gentileza. Epiekes. Pero tiene que ver con esta misma ética, ¿sí? Lo que es la mansedumbre, ser manso. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 1, Pablo utiliza estas dos mismas palabras para describir su propia conducta en Cristo Jesús. Una mansedumbre que él afirma, una gentileza que él afirma, ¿sí?, que caracteriza a Cristo. Y a él también lo caracteriza. Porque él dice, ser imitador de mí como yo de Cristo. Es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión. Sin rebelión. Y aún a los malos tratos, sí, aún a los malos tratos, sin querer vengarme, sin querer retribuir el maltrato. Se ve en su plenitud en la vida de aquel que dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Porque eso es lo que Cristo dijo. La mansedumbre, manso y humilde de corazón. Aquel que creó todo, como hemos dicho. Qué maravillosa y asombrosa declaración. Yo soy manso y humilde de corazón. Qué lindo que un día nosotros podamos decir así, somos mansos, somos humildes de corazón. Pablo dijo, sed imitador de mí como yo de Cristo. Que algún día podamos moldear nuestro carácter. Que algún día nuestro carácter sea moldeado conforme a la persona de Cristo, conforme a lo que Él desea, no conforme a lo que yo creo. Tan difícil es el corazón del ser humano. Tan duro que es el corazón del ser humano. Con todo lo que sabemos, con todo lo que leemos, con todo lo que estudiamos, si yo no estudio, no aprendo porque para saber un poco más, si no aprendemos y estudiamos y hacemos nuestros devocionales, es para que caminemos cada día mejor. No se trata, hermano, de llenarme de conocimiento, no sirve el conocimiento.
No sirve. Vamos a ser juzgados por lo que sabemos y no hicimos. En el día de mañana vamos a ser juzgados todos por lo que sabemos y por lo que no hicimos, de lo que yo sé. No se trata de en cada enseñanza o en cada palabra, quien la comparta, de decir, qué buena palabra. No se trata de cada palabra que nos presenta, es un desafío tan grande para nuestras vidas. La transformación, el cambio, ¿sí? en esta personita que se resiste a cambiar, que se resiste a ser diferente. No, que se resiste a decir, no, yo no soy pisoteado por nadie. No, yo no me dejo llevar por delante por nadie. El orgullo, la soberbia, que no es bueno para nuestra comunión con Dios, no es bueno para nuestra vida en particular. Tercera virtud, la paciencia. ¿A cuánto nos cuesta la paciencia? ¿Sí? Tengo que ser paciente con mi hermano. ¿Somos pacientes con nuestro hermano? Así nomás. ¿Cómo andamos con la paciencia? ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, verso 2? ¿Toleramos los berrinches de nuestros hermanos? ¿Toleramos la inmadurez de nuestros hermanos? ¿Nos toleramos? Sí. Dice la palabra que el maduro tolere, que tolere al menos maduro. ¿Qué dice en Gálatas 6:2? Sobrellevad los unos y los otros la carga y cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo sobrellevo la carga de mi hermano, tolero, soporto, ¿sí? Con amor, con mansedumbre, cumplo con la ley de Cristo, amad a mi prójimo como a mí mismo. Estoy cumpliendo con una ley tan maravillosa. Hermano, ¿cómo podemos ilustrar la paciencia? Ayer yo estaba sentado ahí afuera tomando aire, vio qué calor que hacía, impresionante. Y el cachi mío, porque es el perrito de mi hija, un petizo así, se acercan 3 perros pitbull. Y eso no poca paciencia. Ahí del vecino. Se acerca ahí de la vereda donde estábamos. Y el cachiruli, ¿sí? Que si uno le pega un mordicón lo va a quebrar por la mitad porque es flaquito, se le hace el pesado. Le tira la bronca. Eran 3. Uno se llama Moro, otro se llama Mora y la otra no sé cómo se llama. Y se hacía el malo y le toreaba y todos los 3 los miraban así. Y si le asalto le tiro un tarascón por acá el petizo al pitbull. Y la perra lo miró y se hizo un lado. Yo creo que estaba con el día. Y yo le pegué un reto y se metió adentro. Sí. Fue tremendo esa escena de este perro. Bueno, yo lo ilustro así. ¿Sí? Esa paciencia de este perro, de estos 3, de no hacer nada, del otro ladraba, el otro toreaba, que llevaba la de ventaja, impresionante. Y los perros pacientemente lo miraban como diciendo, y es como un mosquito queriendo pelear con un elefante, algo así. Y se dieron a media vuelta y se fueron. Gracias a Dios, hermano. ¿De dónde devuelvo un perro a mi hija yo? ¿Cómo hago para devolverle un perro a mi hija? Porque es de ella y me encarga siempre que lo cuide. La paciencia. Sí, muchas veces, hermano, nuestra paciencia tiene que tolerar por ahí agravios, palabras, inmadurez. Como estos 3 lo toleraron a Colita, se llama el perro. Hoy Colita no hubiera existido si se enojaban. Hoy Colita era la cena de esos 3 anoche. Tan difícil que nos cuesta ser pacientes también. ¿Nos cuesta la paciencia, hermano? Muchísimo.
Cuarto, soportándonos los unos a los otros en amor. Es decir, pasando por alto las fallas, los fallos de otros, sus personalidades, capacidades, temperamentos diferentes. Y no se trata de una cuestión de mantener una fachada de cortesía mientras por dentro estoy hirviendo de resentimiento. No, hermano, no se trata de mantener una fachada así. Significa un amor puro, un amor que guarda, sí, la amistad, el vínculo, un amor que no se irrita, que no se perturba, ¿sí? Más allá que sean serias ofensas, más allá que sean fuerte la palabra, por amor, sí, a mi hermano. Jesús dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo lo dijo Esteban cuando lo estaban apedreando. ¿Y qué piensa ustedes cuando a nosotros nos apedrean? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tenemos la misma actitud? ¿O cómo actuamos cuando nos apedrean? Yo creo que nuestra actuación es totalmente diferente. Y aquí hay un quinto, ¿sí? Que está en el verso 3. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Le aumento esto. Al formar la iglesia, Dios había eliminado la más grande división que jamás había existido entre seres humanos. La cima entre judíos y gentiles. Y eso lo explica Efesios capítulo 2 del 14 al 16. Esa diferencia que había entre judíos y gentiles. Tremenda diferencia. Para prevenir tales divisiones, tales divisiones o rescoldo de animosidad, Pablo le ruega a ellos, a los efesios, a los cristianos, que guarden la unidad. Qué difícil que guarden la unidad. Gentiles y judíos, cada uno con una forma de pensar diferente. Deben actuar con diligencia en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo ha hecho de todos los creyentes uno en Cristo. El cuerpo es habitado por el Espíritu Santo. Esta es una unidad básica que nada puede destruir. Supuestamente nada puede destruir. Pero en las peleas, en las rivalidades, los creyentes pueden actuar como si no fuese así. Y eso es que la recomendación no solamente de Pablo, es la recomendación de Cristo, que caminemos en unidad, que guardemos la unidad. Esta es una unidad básica que nada puede destruir, pero muchas veces nuestra carne puede más. Nuestra carne puede mucho más. Nuestras debilidades, nuestro enojo, nos irritamos con facilidad. Y la carne, hermano, la carne es un problema grande. La carne, ¿sí? Caminar en la carne, vivir en la carne, hace, hermano, que sea imposible poder edificar una iglesia en unidad. Como decía hace rato, nosotros queremos tener siempre la razón. Y aquí yo remarqué, hay suficiente de carne en cada uno de nosotros para arruinar una iglesia local o cualquier otra obra de Dios. Hay tanta carne que hermano, que somos capaces de dividir una iglesia, que somos capaces de destruir una iglesia, que somos capaces de destruir cualquier obra de Dios por causa de nuestra carnalidad. En síntesis, el deseo del Señor, como el deseo del apóstol, es que su iglesia camine siempre en unidad y únicamente así podrá alcanzar los propósitos del Señor. Únicamente así. No hay otra forma. Y ser luz y sal de la tierra. No podemos, hermano, ser luz y sal de la tierra si no vivimos en unidad. Como dijo Lucía el domingo pasado, ser luminares en un mundo de tinieblas.
en donde la gente quiere ver algo distinto o diferente de nosotros. ¿Cuáles son los desafíos? Tantos desafíos que podemos tener. Yo puse 2. Dios nos desafía a vivir una vida conforme a la salvación, conforme al llamado, conforme a la salvación. Dios me desafía a vivir conforme a eso, a lo que yo abracé, a lo que abrazamos hace tantos años. Dios nos desafía a crecer en esta virtud para la madurez de su iglesia, para el crecimiento de su iglesia. Y remontándome a Génesis capítulo 11, ¿sí? Concluyo con esto, porque esto lo saqué de Génesis 11. La unidad tiene un solo lenguaje. La unidad tiene un solo objetivo. La unidad trabaja en conjunto. Vamos, hagamos, cozámoslo, vamos, edifiquemos, hagámonos, siempre en plural, nunca en singular. Y por eso lograron lo que lograron esta gente, ¿sí? De Génesis capítulo 11. Y el verso 6 del capítulo 11 termina diciendo: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y esta palabra me encanta: nada le hará desistir. Nada le hará desistir, porque el pueblo era uno y tenía un solo lenguaje y tenía un solo objetivo. Tenían las metas claras y no había quien los frene. No había quien los pare. Nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Una generación de ese tiempo, sin Biblia, sin revelación de la unidad, sin Espíritu Santo y sin que nadie le enseñara lo que es la unidad. Ellos comprendieron el poder de esta palabra tan cortita y tan profunda, unidad, y que con ella se puede llegar muy lejos. Y claro que llegaron. ¿Qué piensan ustedes teniendo al Espíritu Santo con nosotros, en nosotros? ¿Qué no podríamos hacer con su ayuda? Por eso el adversario teme a una iglesia unida. El adversario no teme, hermano, que usted hable en lengua. El adversario no teme que usted venga todos los días a la iglesia. El adversario no teme que usted ore todos los días. El adversario no teme tantas cosas, teme una iglesia unida. A eso teme. Yo puedo orar todos los días, pero estar peleado con medio hermano, con media iglesia. ¿Me entiende? Entonces, por eso el adversario siempre va a atacar la unidad del pueblo de Dios. Pónganse de pie. Anoche por tomar cosas frías ya me afectó la garganta. Acá hay, cuando usted lee Efesios, y algún día hablaremos de eso, están los 7 un. Los 7 un. ¿Sí? Que tiene que ver con la unidad, que es una base. Los 7 son una base fundamental también de la unidad, pero algún día hablaremos de los 7 Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. Señor, yo pienso personalmente que la unidad de esta palabra, Señor, es tan conocida en la iglesia, es tan predicada, es tan enseñada. Señor, todas las iglesias hablamos de este tema, se enseña todo el tiempo,
amado Dios, pero acá hay un punto que nos cuesta vivirla. Y tú no nos llamas solamente a recopilar información, tú nos llamas a vivirla. Y yo te pido como pastor de Amistad Cristiana, no te pido por esta semilla, te pido para que vivamos esta semilla. Señor, no es una información más, es algo que está en tu corazón y tú oraste en Juan 17, 21 al 23 por la unidad. Señor, es algo que humanamente, con nuestro propio esfuerzo, es imposible. Es imposible por el ego del hombre, es imposible, Señor, por el orgullo, la soberbia. Es imposible porque por espíritus competitivos que hay muchas veces. Pero todo esto no es parte tuya, Señor. Yo te ruego y te imploro, amado Dios, que 2026 podamos caminar como un solo hombre. Que 2026 podamos tener como ejemplo Génesis 11. Más allá que no te conocieron, ellos entendieron este principio tan profundo. Que nosotros podamos entender este principio, no solamente para la iglesia, sino para donde nosotros estemos, donde nosotros nos movamos, podamos ser pacificadores y contribuir para la unidad. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, estas 4 virtudes se puedan forjar en nosotros y que nos podamos vestir, Señor, de todo eso que hemos leído, vestirnos de bondad, vestirnos, Señor, de amor. Amado Dios, ayúdanos. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Hay mucho por conquistar, hay mucho por alcanzar, pero donde hay un espíritu dividido no se puede. No se puede, Señor. No se puede, porque tú allí no envías bendición ni vida eterna. Por eso yo te imploro como pastor, que toda barrera de división, Señor, sea quitada de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y podamos ser esa tierra fértil, esa tierra buena, productiva, Señor, que apunte al crecimiento de la iglesia, pero en unidad. Yo bendigo esta congregación, yo bendigo a esta iglesia, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Que Dios les bendiga ricamente, querida iglesia. Y bueno, como dijo Marcela, ya nos falta poquito para terminar el año. Marcela. Amén. Bueno, no vino la hermana Betty. Ya la costumbre de hacerle orar por las ofrendas, ¿no? Y como, bueno, vamos a orar. Entonces invito a las chicas a pasar. Y vamos a orar. Padre Santo, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por la vida, la salud, el trabajo, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Así también en esta mañana bendice las ofrendas que mis hermanos han traído, sus diezmos, Señor, sus primicias, Señor. Y siempre, Padre amado, dan un corazón dispuesto para dar con amor, Señor.